mientras veíamos las diferentes etapas de la literatura en castellano, hasta llegar a lo que se conoce como Edad de Plata, pero no está de más también hacer un repaso a los principales hechos históricos de la época, porque algunos de ellos van a tener una repercusión directa en la literatura. Primero, os he dicho que se puede considerar que el siglo XX comienza en España con lo que se llamó el desastre del 98, que es, como os he dicho antes, la pérdida de las últimas colonias. Después de esta guerra relámpago contra Estados Unidos, hay gente que se sorprende cuando yo cuento que estuvimos en guerra contra Estados Unidos, les duramos nada, 3 días o 4 días, les duramos, nos machacaron, pero de una forma, en fin, espectacular. Y también, aparte de eso, como os he dicho, la pérdida de Filipinas va a provocar una situación de crisis que va a dar en que surgen los primeros conflictos obreros en Cataluña. Se va a dar, por ejemplo, la Semana Trágica en Cataluña. Los obreros que habían empezado a organizarse a final del siglo XIX ven sus condiciones cada vez más precarias, ven que los empresarios cada vez exigen más y dan menos, y entonces empieza a haber un caldo de cultivo en contra de el rey, que es Alfonso XIII. Alfonso XIII, que sería el, a ver si lo digo bien, abuelo de Juan Carlos de Borbón. El abuelo de Juan Carlos de Borbón era Alfonso XIII. Cuando Alfonso XIII ve que ya no puede gobernar, que es imposible, llama a Primo de Rivera, que es un general, y le invita a que dé un golpe de Estado. Entonces, con el beneplácito del rey, Primo de Rivera instaura una dictadura, a la que, por cierto, Unamuno se opuso y, como consecuencia, a Unamuno lo desterraron a la isla de Lanzarote. Que en el año 25 te desterraran a la isla de Lanzarote es como si hoy en día te mandan a, no sé qué deciros, yo qué sé, iba a decir algún país africano, pero ni eso, como si te mandan a una isla perdida, yo qué sé, a Bora Bora, pero sin turismo y sin paisajes bonitos. Bueno, Lanzarote es bonita, es igual. Total, lo mandaron allí a Lanzarote porque estaba en contra de la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, después de la dictadura de Primo de Rivera, que no soluciona los problemas del país, el rey ve que es imposible seguir y entonces, ¿qué hace? Abdica y se va. Y cuando el rey se va, se instaura lo que va a ser la Segunda República Española. Había habido una república a finales del siglo XIX. Entonces, esa Segunda República va a durar entre el año 31 y el año 39, si consideramos que durante la Guerra Civil el régimen democrático seguía siendo el de la República, y con muchísimos problemas y con muchísimas luchas internas entre los que gobernaban, pero también con las fuerzas facciosas que después serán las que darán el golpe de Estado, la Segunda República hizo muchísimo por España, por modernizar España. Por ejemplo, algo que no se había hecho hasta ese momento, que es que impuso la enseñanza universal, que niños y niñas tuvieran que ir a la escuela. Por ejemplo, proclamó la libertad religiosa. La gente podía no ser religiosa o podía ejercer, iba a decir ejercer, la religión no se ejerce, la religión que se hacen con las religiones, no se sigue, profesar. La gente podía profesar cualquier religión, no necesariamente la católica. Por ejemplo, también permitieron el divorcio, la gente se podía divorciar sin problema. Y ya os digo, en muchas cosas supuso muchos pasos hacia adelante que luego se vieron truncados cuando llega la Guerra Civil Española. A la Guerra Civil Española, entre el año 36 y el 39, sigue una larguísima etapa de dictadura, que es lo que se conoce como la dictadura franquista o el franquismo, que irá entre el 39 y el 75, que es cuando Franco muere. Esa larguísima etapa del franquismo es una etapa que está caracterizada para lo que es la cultura por la censura y por la falta de libertad en todos los aspectos. Sí que es cierto que no se puede comparar el régimen del terror que se vivía en los años 40 con lo que se vivió en los años 70. Pero tenéis que pensar que Franco, hasta el año 75, firmó sentencias de muerte. O sea, fue una dictadura, y fue una dictadura que ahora cuando la gente dice que con Franco se veía mejor, Franco no era tan dictador, era un dictador con, en fin, todas las características de un dictador. Es decir, falta de libertad, censura, represión,
torturas, asesinatos, desapariciones, en fin, todo lo que os podáis imaginar. Repito, es cierto que no es la misma situación la que se vive en los 40 que la que se vive en los 70. A finales de los 60, cuando empiezan a llegar los turistas, se produce una cierta apertura. Y después, a partir del año 75, hasta nuestros días, estaríamos en esa etapa democrática, desde el año 75 hasta más o menos 1982, se considera que sería la etapa de la primera transición, que terminaría con la victoria del PSOE en las elecciones del 82. Y pensad que en esos años se hace una constitución, se aprueba una constitución, se acaba, al menos teóricamente, con los vestigios del régimen franquista. Las primeras elecciones las gana un partido de centro-derecha, que es la UCD. Las siguientes elecciones las vuelve a ganar la UCD, pero luego ya las terceras ya es el PSOE, que finalmente gana esas elecciones, y luego a partir del año 82 pues se han ido sucediendo gobiernos de derechas y gobiernos de izquierdas, a veces gobierna el PSOE, a veces gobierna el PP o la Alianza Popular antes, en fin, y se va alternando, y aunque con algunos fallos, pues tenemos una democracia consolidada. Es verdad que hay muchas cosas que son mejorables, pero, en fin, de donde veníamos a donde hemos llegado, ya os digo yo que, en fin, como un canto en los dientes.